Hola, hola, espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Como siempre, no saben cómo lo valoro. Ojo con esto porque está pasando ahora mismo. Hay un brote grande de un parásito que se llama ciclospora en Estados Unidos. Para que lo dimensionemos, en estas mismas fechas del año pasado, los CDC de Estados Unidos llevaban unos 249 reportes de ciclospora. Y este año, para las mismas fechas, ya son miles. O sea, tenemos un saltote. Y buena parte se concentra en un brote ligado a la lechuga. O sea, al corte del 5 de agosto de 2026, más de 6,000 casos confirmados por laboratorio en 15 estados, cientos de hospitalizaciones y tristemente 2 muertes en Michigan. Y el rastro, pues, indica que es la lechuga iceberg en parte del centro de México. Y aquí van los 2 datos que le van a romper el esquema a mucha gente, ¿no? Uno es, en condiciones normales, este parásito no se transmite de persona a persona. Por más que tu vecino esté enfermo, de él no te va a pasar directo. Número 2, el lavar la lechuga con agua de la llave no te salva. Y ahorita te explico por qué, así con la ciencia, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué es exactamente este microorganismo y por qué es tan distinto a una bacteria o un virus. Vamos a ver qué está pasando con el brote de 2026 y la conexión con México. ¿Qué le hace este parásito por dentro a tu intestino y cómo responde tu sistema inmune? Porque unos se enferman bastante mal y otros ni se enteran, ¿no? Y vamos a ver por qué lavar no basta y qué sí mata al parásito, ¿ok? Entonces vamos a ver también qué podemos hacer para protegernos. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la ciclospora? Su nombre completo es Ciclospora cayetanensis. Y ojo con esto porque es importante. No es una bacteria y no es un virus, es un parásito. En concreto, es un protozoario, un organismo de una sola célula. ¿Te suena el Cryptosporidium? Pues ya no sé si hemos hablado por aquí de él, pero bueno, Cryptosporidium y Ciclospora podríamos decir que son primos, son del mismo grupo de protozoarios. Son los coccidios que se especializan en vivir dentro de las células de tu intestino. Y ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué importa que sea parásito y no bacteria? Bueno, pues porque esto cambia todo, ¿no? Cambia el cómo te infecta, por qué los antibióticos normales no le hacen nada y por qué tu sistema inmune lo trata diferente, ¿no? Entonces vamos a hablar más al ratito de todo esto. Ahora, el dato que no nos dicen mucho es que ciclospora no se contagia de persona a persona. Este parásito se reproduce y sale en las heces de la persona infectada en forma de unas cápsulas, digamos, que les llamamos ooquistes. Pero, aquí está lo importante, esos ooquistes recién salidos no son infecciosos. Es decir, no pueden contagiar a nadie todavía. Tienen que pasar entre 1 y 2 semanas afuera en la tierra o en el agua, a una temperatura templada de unos 25, 30 grados. Bueno, aquí en Canadá ya 30 grados es calientito, ¿no? Pero bueno, tienen que estar a una temperatura de unos 25 a 30 grados para madurar. ¿Okay? A ese proceso se le llama esporulación. Y ahora, ¿qué significa esto en la vida real? Que cuando alguien en tu casa está enfermo de ciclospora, de una infección por pues que no te lo va a pegar directo con un abrazo, ni con un beso, ni por compartir el baño, como pasaría con un norovirus, por ejemplo. Esos virus sí. Para infectarte, el parásito, la ciclospora, necesitó salir de un cuerpo, madurar en el ambiente y después llegar a tu boca a través de comida o agua contaminada. Ahora, ¿y si esa persona es la que prepara la comida? Bueno, aún así tendría que darse algo que es muy improbable, ¿no? O sea, que contaminara un alimento que luego se quedara el tiempo suficiente en las condiciones justas para que el parásito madure. La verdad es que en condiciones normales, pues eso no pasa. O sea, realmente la ciclospora es un parásito de la comida, no del contacto, ¿ok? ¿Cómo ven esto?
Entonces, ya con esto cambiamos bastante la conversación. Ahora vamos a hablar del brote del 2026. Vamos a hablar de los números y de la lechuga. Entonces, si vemos los datos duros, pues vamos a ver que pues las cifras se mezclan facilísimo. Entonces, por eso hay que separar dos cosas. Primero, vamos a hablar del brote específico ligado a la lechuga, ¿no? Al 5 de agosto. Aquí en donde los CDC reportan 6,300 y cacho casos confirmados por laboratorio en 15 estados con al menos 270 hospitalizaciones. Y después vamos a hablar del panorama nacional de toda la temporada, que va mucho más arriba. O sea, los CDC hasta empezaron a publicar reportes semanales por el aumento que había, ¿no? Y obviamente se habla de decenas de miles de casos entre confirmados y probables, ¿no? En casi todos los estados. Entonces, ojo con esta diferencia. Los CDC y la FDA solo cuentan los casos confirmados por laboratorio. Los probables y los que siguen en investigación, esos van aparte. Entonces, por eso es que podemos ver números distintos según la fuente, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa con el salto de casos contra el año pasado? O sea, en el mismo periodo, o sea, de mayo a julio del año pasado, como les dije, los CDC llevaban 240 y tantos casos. Y este año, para las mismas fechas, pues ya son miles, ¿no? Entonces, claramente, 2026 está rebasando por mucho el número de casos, ¿ok? Y además, los números están cambiando cada semana. Entonces, seguramente, cuando ya estén oyendo este podcast, ya seguramente cambiaron, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo dijeron, pues, de dónde viene, a qué le siguieron la pista. Pues, a la lechuga. En particular, la lechuga iceberg. El 17 de julio de 2026, la empresa Taylor Farms de México anunció que retiraba del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México. Y aquí, pues, es importante ser justos y precisos, ¿no? Esto no es para señalar a México ni a los productores, absolutamente no. La ciclospora es un parásito ligado a sistemas de riego con agua contaminada y lo vemos sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, aunque también puede producir brotes en zonas templadas cuando las condiciones son favorables. Y ha aparecido en cultivos de muchísimos países. Ahora le tocó este lote y pues el problema es del agua y la tierra, no de un país. ¿Es grave? Bueno, vamos a ponerlo claro para que no cunde el pánico ni seamos indiferentes, ¿no? En el brote de la lechuga, al corte del 5 de agosto, este brote, alrededor de 200 personas terminaron hospitalizadas, ¿no? Para la mayoría de la gente sana, esta ciclospora no nos mata, ¿no? Te puede tumbar durante semanas de una forma bastante miserable y en personas vulnerables sí puede ponerse serio, definitivamente. Ahora, no es para que nos asustemos de más ni para que nos lo tomemos a la ligera. Y entonces, ahorita les voy a decir por qué es tan latosa esta ciclospora. Y entonces vamos a hablar de qué le hace esta ciclospora a tu intestino y cómo responde tu sistema inmune a la ciclospora, ¿no? Entonces vamos a entrar en lo mero bueno, que es la inmunología. Imagínate que la ciclospora llega como un ladrón escondido en una hoja de lechuga. Cuando tú te tragas esos quistes ya maduros, en tu intestino delgado se abren y liberan unas formas del parásito que llamamos esporozoitos. Estos esporozoitos hacen algo muy particular. No se quedan paseándose por fuera ahí en el intestino. No. Invaden las células que recubren tu intestino y se meten a vivir adentro de ellas, como ese invitado incómodo que además de quedarse en tu casa empieza a romper los muebles, pues así. Por eso decimos que ciclospora pues es un parásito intracelular, porque se mete adentro de tus células. ¿Y qué es lo que va a provocar esa invasión? Pues dos cosas explican muy bien por qué te sientes tan mal. Lo primero es que el parásito daña las vellosidades intestinales. Fíjate, piensa en las vellosidades intestinales como esa
ese tapete así que tiene muchos pelos largos, así. Imagínate que es el tapete del intestino, esa alfombra peludita, ¿no? Entre más esponjositas están, pues más nutrientes atrapan. Y entonces, ¿qué pasa? La ciclospora, haz de cuenta que esas microvellosidades, las achaparra, las aplana. Haz de cuenta que como si les pasara una aplanadora por encima. Y la verdad es que las microvellosidades intestinales son importantísimas para nuestra absorción de nutrientes, ¿no? Después, ¿qué otra cosa pasa? Tu sistema inmune, pues obviamente detecta la invasión de la ciclospora dentro de las células de tu intestino. Y entonces va a montar una respuesta inflamatoria local con moléculas de alarma que muchos de ustedes conocen, que son citocinas. Entre ellas está la interleucina 8, que es como el SOS, ¿no? De vengan a ayudar. Y vamos a tener otra que se llama TNF-alfa. Y conforme se activa la respuesta del sistema inmune celular, pues aparece una fuerte producción de interferón gamma también, que este es el sello de la respuesta de linfocitos TH1, ¿no? Y es justo los linfocitos TH1 que nos ayudan también a estos parásitos intracelulares, ¿no? Ahora, ¿por qué los síntomas son así? Pues porque está haciendo mucho esta ciclospora, ¿sí? Entonces, cuando tú juntas que tienes vellosidades dañadas a nivel de intestino, más un proceso inflamatorio que se está montando, pues obviamente tienes esa explicación de lo que está pasando adentro del intestino de este paciente que tiene ciclospora, ¿no? Como el intestino además ya no absorbe bien porque esas microvellosidades están aplanadas, porque están lastimadas, bueno, pues el agua y los nutrientes se van de largo, ¿no? Y eso te da una diarrea acuosa, abundante, muy característica de la infección por ciclospora, ¿no? Y como no absorbes, pues bajas de peso y te llega esa fatiga profunda también, ese cansancio que la gente describe como, oh, no tengo fuerza para nada, ¿no? Y bueno, a todo esto se suma la falta de apetito, las náuseas, los cólicos, la inflamación abdominal, ¿verdad? Y a veces puede haber fiebre baja. El periodo de incubación es de alrededor de una semana desde que te expusiste. O sea, tú te comiste tu lechuguita, más o menos una semana, después empiezas con los síntomas, ¿no? Pero aquí hay un detallito que puede ser medio tramposo, ¿no? Si no se trata, la infección puede persistir durante semanas e incluso ir y venir. O sea, te sientes mejor, luego recaes, porque el parásito sigue completando sus ciclos dentro del intestino. Por eso mucha gente anda arrastrando molestias sin saber qué tiene, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar de cuándo tenemos que ir al médico, obviamente. ¿Y por qué unos se enferman muy feo y otros ni se enteran? Esta es una pregunta lindísima. Y aquí es donde la inmunología es interesante. Hay un patrón muy conocido con este parásito. En las regiones donde la ciclospora es endémica, o sea, donde circula todo el tiempo, los que se enferman muy feo suelen ser los niños y los recién llegados, o sea, los viajeros. Ajá. Mientras que los adultos locales muchas veces la traen y ni síntomas tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque con la exposición repetida a lo largo de los años, el cuerpo va desarrollando cierta protección. Es el clásico patrón de, pues el endémico contra el viajero, ¿no? O sea, el que vive ahí no le pasa nada y el viajero tiene la peor diarrea, ¿no? O sea, el que creció ahí ya se encontró con el parásito muchas veces, su sistema inmune aprendió a lidiar con él, y el que llega de fuera se lo encuentra por primera vez y le pega durísimo, ¿no? Y aquí vamos a ser honestos así, con la letra chiquita. Yo no te quiero vender que esto es una inmunidad de acero, porque no lo es, ¿no? Y la ciencia es muy clara en eso. O sea, a diferencia del sarampión, ¿se acuerdan del episodio del sarampión en donde yo les platicaba que una infección te deja anticuerpos que te protegen prácticamente por vida? Con la ciclospora, la respuesta de anticuerpos circulantes es débil y difícil de demostrar.
La verdad es que siempre tenemos un broncón con los parásitos. El sistema inmune le cuestan los parásitos porque tienen muchos mecanismos de evasión los parásitos, ¿no? Bueno, pues hay estudios que literalmente se titulan así, un intento de demostrar una respuesta inmune serológica en pacientes infectados contra ciclospora. Y la verdad es que les costó trabajo encontrar esta respuesta inmune serológica, o sea, de anticuerpos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la protección que da la exposición repetida a ciclospora es parcial. Probablemente es más de tipo celular y a nivel de mucosa, y es mediada en parte por anticuerpos IgA en el intestino. Mucho más que de anticuerpos en la sangre, ¿ok? O sea que la protección por parte de la IgA en el intestino, en la mucosa, es mucho más importante y a veces no la vamos a ver en sangre, ¿no? Y además no entendemos todavía del todo cómo funciona esta protección cuando hay exposición repetida, ¿no? Y algo muy importante es que no hay vacuna contra la ciclospora, o sea que nadie está blindado, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que cuidar muchísimo es en las personas inmunocomprometidas, sobre todo a todas aquellas que tienen la inmunidad celular baja. Uh-huh. Aquí vamos a hablar de todos los pacientes, las personas que tienen inmunidad celular baja por muchas diferentes razones, ¿no? Puede ser desnutrición muy importante, puede ser una inmunodeficiencia secundaria, una inmunodeficiencia primaria, o sea, cualquier condición que me pueda dar inmunidad celular baja. En estas personas la infección puede ser severa, prolongada, crónica e incluso salirse del intestino hacia vías biliares, ¿no? Que eso es una de las cosas que no queremos, ¿no? Ahora, esto nos confirma algo muy lindo de la inmunología. Contra estos parásitos intracelulares sí necesitamos linfocitos T, necesitamos buena inmunidad celular, porque son las protagonistas de la respuesta inmune contra este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, cuando esta defensa está fuerte, cuando el linfocito T, CD4 está bien, pues controlamos el parásito. Cuando está debilitado, el parásito se aprovecha. ¿Y por qué lavar la lechuga no basta? Vamos a ver que sí funciona. Este es el mito que hay que desmontar hoy, porque puede ahorrarle un mal rato a mucha gente que dicen, ay, pues yo lavo muy bien la lechuga y ya. Pues no. Y aquí está la ciencia. Miren, los zooquistes de la ciclospora son diminutos, pegajosos y tienen una cubierta externa durísima, diseñada para sobrevivir semanas o hasta meses en la tierra, ¿no? Y también en el agua en condiciones adversas. ¿Qué tan duros son? Pues miren, las concentraciones habituales de cloro que se usan para potabilizar el agua o desinfectar verduras no eliminan de forma confiable estos ooquistes. Hay un caso clásico, unos soldados británicos en Nepal se infectaron tomando agua de la red municipal que tenía niveles de cloro considerados aceptables. O sea, el agua estaba clorada y aún así el parásito sobrevivió. Por eso lavar con agua ayuda a reducir, pero no garantiza que quites el parásito de una hoja de lechuga. ¿Qué es lo que sí lo mata? O sea, la buena noticia, pues el calor sí lo mata. O sea, el calor sí mata a la ciclospora si alcanza temperaturas adecuadas de cocción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cocinar bien los alimentos, porque esto es lo que destruye al parásito. El problema, claro, pues es que la lechuga y las hojas verdes casi siempre nos las comemos crudas, ¿no? Y ahí está el detalle. Congelar, por cierto, tampoco es confiable para eliminarlo. O sea que la regla realmente es, durante un brote activo con los productos señalados, pues lavar no es suficiente. Lo seguro es evitarlos y si aplica, pues cocinarlos. O sea, si tienen una selga y, ¿no? Pues esa sí la pueden cocinar. Tal vez la lechuga no, la quiere uno meter al calor, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo práctico que podemos hacer? Pues para protegernos, primero, haz caso a los retiros de producto y a las alertas sanitarias, ¿no? Si las autoridades dicen ahorita no consuman este lote de lechuga de tal marca,
pues eso es lo más eficaz que puedes hacer, más que cualquier lavado, ¿no? La segunda cosa es que durante un brote, si tienes duda con hojas verdes crudas del tipo señalado que tiene ciclospora o algún lote, pues mejor no arriesgues, ¿no? Pues puedes optar por vegetales que vayas a cocinar, o sea, que algo que vaya a servir, que vaya a zarzar, que se pueda comer cocido bien, ¿no? Y en tercero, pues cuando viajes a zonas de riesgo, siempre tomar agua embotellada o hervida, porque el cloro no basta para la ciclospora. Creo que eso es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si te tocó estar en contacto con la ciclospora y cuándo tienes que ir al médico, ¿no? Pues hay que sospechar que tienes ciclospora si tienes diarrea acuosa que se prolonga varios días. No un día, sino varios, ¿no? Y que tienes mucho cansancio, poco apetito y quizás estás bajando de peso, ¿no? Sobre todo si va y viene, ¿no? O sea, hay que ir al médico. A veces cuando es diarrea un día, pues no nos espantamos. Dijimos, ay, bueno, seguro algo me cayó mal. Pero si ya hoy tuviste, mañana tuviste y hay gente alrededor que ha estado enferma o tuviste consumo de lechuga que no sabías de dónde venía y esto fue hace 7 días y probablemente ya estás con toda esta historia de la ciclospora, ¿no? Y por eso yo siempre les insisto, pues hay que ir al médico, ¿no? Y ya vas con tu doctor que quieres mucho y pues le dices toda esta historia. Y sobre todo es importante decirlo porque los análisis de rutina no siempre detectan este parásito. O sea, realmente hay que pedir pruebas específicas en heces para buscarlo. Y si no se busca, pues se pasa, ¿no? El diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, en personas sanas muchas veces la infección se resuelve sola, pero puede tardar semanas y recaer. Así que no es cosa de aguantarse por orgullo. El tratamiento de elección es un antibiótico llamado trimetoprim sulfametoxazol y seguramente ustedes lo conocen muy bien y no se los estoy diciendo para que se autorreceten. No, por favor, siempre con su médico. Ahora, ustedes me van a decir, ¿por qué un antibiótico resuelve esto? Pues si es un parásito, ¿no? Y no una bacteria. Bueno, pues es que este fármaco es una cosa preciosa. Inhibe la síntesis de ácido fólico, que es una ruta que el parásito también necesita para vivir. Entonces, ahí está el truco. Claro, es un parásito, pero nos ayuda este antibiótico porque precisamente bloquea esta vía importantísima. Ahora, por favor, no se anden autorrecetando. Hay gente que es alérgica a las sulfas. Entonces, si eres alérgico a las sulfas, ahí la cosa se complica porque hay una alternativa igual de buena y bien probada, pero la evidencia es limitada y los resultados son variables. Entonces, eso lo tiene que valorar tu médico, ¿ok? Muy importante en todos los casos, hidratarse, reponer líquidos, electrolitos, porque la diarrea prolongada deshidrata. Entonces, no duden en ir con su médico, por favor, no se autorreceten. Yo se los digo que existe un antibiótico para que sepan que se resuelve, pero por favor no vayan a recetarse solitos. Y con esto pues vamos a cerrar, vamos a dejar muy claros, por favor, si te da ciclospora, no es porque tengas las defensas bajas ni porque hiciste algo mal. O sea, realmente es un parásito diseñado para sobrevivir el lavado y el cloro. O sea, los parásitos son muy mañosos y muy evasores del sistema inmune también, ¿no? Y tienen muchas cosas que les permiten sobrevivir, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que sí podemos hacer, qué está en nuestro control. Pues, número 1, hacer caso a las alertas, cocinar todo lo que se pueda, evitar todo el consumo de este tipo de lechugas, vegetales que sean crudos, ¿verdad? Y actuar rápido si los síntomas se alargan, ¿no? Siempre vayan con su médico, ¿ok? Bueno, pues con esto los dejo. Espero que tengan un lindísimo día. Les mando un abrazote. Gracias por escuchar este podcast de La Jefita. Si te gusta, compártelo y déjanos tus comentarios y recomendaciones. Que a esta jefita sí le gusta leerlos.